Muy bien. Bien, buenas, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gusto de nueva cuenta tenerlos aquí en esta ya tercera sesión del seminario. Me da gusto que de nueva cuenta nos estemos viendo virtualmente, ¿verdad? Después de haber tenido precisamente la última sesión con el doctor Ramón y que nos ayudó bastante para precisamente ir enfocando toda esta cuestión hacia las nuevas lecturas que estamos viendo ahora justamente, que corresponde con ya ahora sí la propuesta femenina con respecto al amor hacia Dios, cómo lo entienden ellas, cómo lo desarrollan y evidentemente pues particularidades, ¿cierto? De cada una de ellas y que bueno, precisamente es ahora hacia donde nos vamos a ir enfocando en estas dos sesiones, que claro, pues cada una de estas místicas, en realidad, de estas autoras merecen pues mucho más tiempo, evidentemente que pues cada una incluso podría darse un curso entero sobre ellas, ¿verdad? Pero bueno, precisamente vamos a enfocarnos en esta sesión con Hildegard de Bingen y Matilde de Magdeburgo. Y bueno, pues claro, habrá seguramente en la siguiente sesión elementos de estas autoras que seguramente se van a seguir retomando, sobre todo de Hildegarda, que es muy importante para estas, pues toda esta nueva propuesta, ¿verdad? Femenina. Y bueno, también es una cuestión que ya desde el seminario pasado, yo ya tenía muchas ganas de pues abordar mujeres, porque el seminario pasado en realidad leímos hombres, ajá, y bueno, siempre queda esa duda, esa cuestión de qué pasa con la escritura femenina en la Edad Media, dónde está, de qué trata todo eso. Estamos aquí en esta pequeña prueba de la escritura femenina, pequeña, pero bastante compleja. Y pues claro, evidentemente hay más escrituras femeninas, ¿sí? Desde la parte, puede ser filosófica, reflexiva, con la ciudad de las damas de Pizán. También hay poetas en la literatura femenina, como María de Francia con sus lees, o también pueden estar las poetas de cancionero en España. Pero bueno, ahora nos vamos a entrar con ellas, con las escrituras femeninas a partir de la religión, el amor hacia Dios, ¿no? Y bueno, antes de empezar con esta sesión, me gustaría preguntarles, bueno, ya, claro, empezar ya justamente con esta pregunta, ¿cuál es su acercamiento a la mística de ustedes? O sea, ¿qué autores, pero me interesa más qué autoras, conocen, han tenido acercamiento a estos temas? Eh, ¿Qué es lo que se han abordado en sus cursos o ustedes por sus inquietudes se han acercado a mujeres místicas? Es, ¿Cuál es su acercamiento? Sé que por ahí, por ejemplo, Max está bueno, tomó un seminario precisamente, no, en un curso sobre Hildegarda eh, y Margarita de Poret, algo así. ¿Verdad? Creo que sí, Max, que era de Argentina, no sé, creo que todavía lo estás incluso tomando. Sé que está, por ejemplo, ese antecedente de Max. No sé si quieras compartir alguna cuestión de ese seminario. Sí, Clemente, ¿qué tal? Gracias también. Sí, el año pasado justo en el grupo compartí ese seminario y de hecho ahora estamos en la segunda parte y estamos leyendo Esquivias. El año pasado tuvimos una introducción en este seminario que hace el Círculo de Hermenéutica en Argentina sobre Hildegarda y sobre Margarita Porete también, una mística francesa que fue, bueno, ella fue sí, quemada, ¿no? Por sus escritos también. Pero principalmente, claro, Hildegarda, de hecho ya conocí algo de ella por un libro que me prestó un profesor muy querido, en la que se comentaba sus visiones, ¿no? Y luego también, justamente en mis lecciones sobre simbolismo la mencionaron bastante, principalmente de mano de Victoria Cirlot, ¿no? Que también nos compartiste un texto. Sí, y en general eso, bueno, hay mucho que comentar sobre ella, como tú mismo dices. Y claro, justo lo que nos pasaste, esas lecturas son las claves, ¿no? Porque está justamente cómo es que ella describe sus visiones, ¿no? Eh, hubiese sido interesante también tener al menos una de sus visiones, quizás por ahí alguien lo Ajá. pueda compartir,
porque también se complementa, ¿no? El texto, pero también la imagen, porque justamente eso es lo que ella ve, ¿no? En este trance que tiene. Y claro, sobre Margarita Porete, bueno, hay mucha información difusa, Sí, eh, pero más que todo es el tema de las virtudes, ¿no? Lo que ella trata, el tema de las virtudes y superar las virtudes, y el tema del amor, y en fin. Pero en general eso, Clemente, acá, bueno, para aprender más. Saludos a todos. gracias, Max, gracias por compartir nuestra experiencia. Y qué bueno, la verdad, que estén estos espacios allá en Argentina, enfocados en Hillegarda, porque como lo dije, se puede dar un curso entero de Hillegarda incluso hasta dos más, porque su obra no es extensa como la de San Agustín, evidentemente, pero las obras que tiene son complejas, muy simbólicas, efectivamente, y eso es lo que en la siguiente sesión voy a profundizar más. Les digo que Hillegarda no se va a quedar solamente en esta sesión, en la siguiente sesión voy a retomar justamente la parte de sus visiones ya con la relación pictórica, porque no se puede desprender muchísimo más en esta literatura de lo literario con lo pictórico, como lo vamos a ver en un momento en la explicación que voy a dar. Porque precisamente esas son las bases de las siguientes místicas. A pesar de que hay coincidencias con Hillegarda, como estas cuestiones pictóricas, también van a dar una propuesta muy particular, ¿no? Ya con nuevas ideas, pero Hillegarda siempre va a ser el punto de partida. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué contactos ha tenido con la mística femenina? Erika. Pues, bueno, yo la verdad no conozco, mucho sobre la cuestión de la mística. Sin embargo, alguna vez, leí a Santa Teresa de Jesús, leí a San Juan de la Cruz, y bueno, ellos son muy conocidos, ¿no? Pero, siendo sincera, la verdad, cuando los leí no le encontraba realmente mucho sentido. Me explicaban por qué era importante leerlos y el trabajo, ¿no? De ellos, ¿no? En esta cuestión de la mística, pero la verdad desde la sesión pasada con el doctor, la explicación que nos dio el doctor sobre la cuestión de la mística, esta cuestión del amor, ¿no? Los tres tipos de amores, el contexto en el que vivió San Agustín y cómo conoció de todo, por decirlo así, en su contexto para llegar a estructurar algo tan relevante como lo que ahora estamos conociendo con el cristianismo, ¿no? Y a raíz de esa explicación del doctor, la verdad tomó mucho sentido las cosas que leí de Santa Teresa de Jesús y ahora lo que leímos, bueno, de estos textos que nos enviaste, de Hildegard y la otra chica que no me acuerdo muy bien, ya encuentro más sentido en esta cuestión, ¿no? Incluso la idea de el cuerpo y el alma, ¿no? Y cómo estos dos convergen en un solo espacio, por decirlo así. Entonces, sí me está interesando mucho el tema de la mística. La verdad es que me quedé atrapada en esto y me gustaría más adelante relacionarlo con algo que a lo mejor parece muy descabellado al menos, pero sí me gustaría relacionarlo con algunas cosas que leí del Quijote, pero todavía no tengo como algo muy bien estructurado. Entonces, pero sí, la verdad es que la ponencia del doctor de la sesión pasada me dejó muy claro el panorama sobre el misticismo y me está gustando mucho. Ya no se me hace como antes que pensaba un poquito aburrido, tedioso, pesado, y ahora sí le veo más sentido a esto. Qué bueno, sí, y también incluso este Ramón lo dijo la sesión pasada, ¿no? Los autores clásicos que siempre leemos en los cursos de siglos de oro son Santa Teresa, Fray Luis de León, bueno, incluso hasta Ramón dijo, si nos queremos ver más exquisitos, vemos a Fray Luis de León, porque Fray Luis de León es un poco más complejo, tiene obras incluso más extensas, ¿sí? Está San Juan de la Cruz. Estos tres son precisamente la trinidad como mística de España, ¿no? Los siglos de oro. Que bueno, no por ser clásicos, son evidentemente menos complejos, ¿no? Porque claro, Santa Teresa lo van a ver ahora, es un poco más complejo, pero bueno, es un poco más complejo, ¿no? Porque tiene obras incluso más extensas, ¿sí? Está San Juan de la Cruz. Estos tres son precisamente la trinidad como mística de España, ¿no? Los siglos de oro. Que bueno, no por ser clásicos, son evidentemente menos complejos, ¿no? Porque claro, Santa Teresa lo van a ver ahora,
pues retoma mucho de toda esta cuestión de el castillo, ¿no? El castillo interior que lleva a uno donde está encerrado y desde donde está conversando en intimidad con Dios, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, el misticismo, de pronto, pues sí, como tiene un trasfondo religioso, nos puede llegar a ser ajeno, porque pues de pronto enfrentarnos con tantas referencias bíblicas, todo lo que tiene de contexto es complicado, pero también hay una gran reflexión, y eso es lo más interesante, ¿no? Toda la reflexión filosófica, teológica, naturalista, cosmológica que están planteando los místicos en general, obviamente las autoras, pues es muy trascendente y es muy profunda y es precisamente algo que va a destapar muchas cuestiones, no solo de influencias, sino también polémicas, ¿no? Que es lo que vamos a ver también en esta sesión. ¿Alguien más, por último, que quiera comentar algo rápido sobre su experiencia con la mística o su inexperiencia? También puede ser que diga, no, es que a mí, no, la verdad, no tengo contacto con la mística, pero voy aprendiendo. ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar precisamente con la explicación para ver todo el contexto de lo que leímos, ¿verdad? Con estas dos autoras, que son Hildegard de Bingen y Matilde de Magdeburgo, y que precisamente ustedes también saquen pasajes, comenten pasajes que les hayan interesado, elementos que quieran aquí discutir, comentar con base en lo que vamos a ver precisamente y también con lo que hemos observado en las dos sesiones pasadas. Entonces, bueno, a ver, hacer esto. Ahí pueden ver mi presentación. Sí, Sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Si de pronto se queda pasmada la imagen, porque esto me sucedió en la sesión pasada, me dicen, por favor, para ver qué puedo hacer. Y espero que ahora no suceda esto. A ver, se supone que yo tendría que... Ahí ven la pantalla completa o igual se ve normal, ¿no? No se ve en No está en pantalla modo No se ve completa. Bien, no se ve, pero todavía, ¿no, maestro? a ver, y ahora aquí ya dio a la otra diapositiva, ¿No? ¿no? No, Tienen la todavía no misma- se ve completa. Pues yo creo que puede ser de allá. A ver, denme un momentito. Bueno, a ver. Un momento. Ah, creo que ya. A ver, ahí ya pasó la siguiente diapositiva. Sí, Sí Ya. pasó. Ah, qué bueno. Eso es lo que me importa más que nada. Muy bien. Entonces, a ver, ¿verdad? Si por favor, si se apasma, me dicen, ¿eh? Porque ahora sí es importante, porque traigo imágenes y sí son importantes que yo ir viendo. Bien, ahí está la entrevista. Bueno, estamos entonces en este tema ya de la mística femenina. Ajá. Continuamos con precisamente la dedicación, la entrega del amor hacia Dios y no quería dejar pasar precisamente este tema tan importante porque recuerden que la mística eh, basa precisamente sus fundamentos en esa entrega amorosa hacia Dios. Y esto es muy importante porque cuando pasemos a la sección del infierno y su representación, va a ser lo contrario, va a ser precisamente la ausencia del amor, ajá, tanto de uno mismo hacia Dios como a nivel espacial también,
lo que hace que se vaya configurando el infierno de cierta manera. Entonces, estamos viendo precisamente esta dicotomía en esas dos cuestiones, ¿sí? Y bueno, vamos a retomar un poquito lo de San Agustín. Esta imagen, este esquema que había hecho la sesión pasada, pero se pasmó, no se vio, pero aquí está. Entonces, de nueva cuenta, hay que recordar que San Agustín en la Ciudad de Dios plantea una manera, o más bien tres formas, de que se pueda alcanzar la eternidad con Dios, ¿sí? Esa forma de llegar hacia Dios a partir de tres vías. Una vía es el amor de sí mismo, ¿sí? El amor que uno tiene hacia sí mismo, pero que también implica un extremo tal así que uno deja esa parte egoísta en sí mismo para entregarse a Dios, ¿sí? Es un amor en donde, claro, uno debe entenderse como un ser creado divinamente por Dios y precisamente debe entregarse ese amor hacia esa divinidad. Luego tenemos la parte del amor del prójimo, ¿no? No solamente, como lo dice los mandamientos, amar al prójimo, sino también hacer que el prójimo ame a Dios. Tener esa tarea de que se entregue hacia el Creador y precisamente esa es otra forma de extender nuestro amor hacia Dios por medio de que el otro se le entregue también hacia la divinidad. Y por último, tenemos ya el amor a Dios en sí mismo, ¿no? Entendido, de acuerdo con San Agustín, como el sumo ser, el sumo bien y el sumo amor, con mayúscula, como esa entidad que conserva estos tres elementos y que precisamente es el fin último de los dos amores anteriores, la entrega hacia Dios, ¿no? Y recuerden también una parte en la de decir, amar tanto a Dios hasta el desprecio de uno mismo, ¿no? Es la entrega total hacia la divinidad. Y esto es muy importante ir viendo cómo San Agustín plantea estas ideas para ver cómo las místicas van a dar una definición, una propuesta distinta en la participación del alma con respecto a Dios. Y entonces vamos a ver precisamente los principales elementos de esas cuestiones en las místicas para poder entender con mayor exactitud los textos que leímos de las dos autoras en esta sesión. Bueno, primero sí es necesario observar precisamente qué pasa con la escritura femenina al nivel místico, ¿no? Al nivel precisamente de la relación con Dios. Y para esto, precisamente Victoria Cirlot y Blanca Garí proponen tres etapas de esta escritura femenina. Hay que recordar que Victoria Cirlot no solo es una de las grandes estudiosas del Grial, que finalmente también tiene su trasfondo místico, sino también tiene bastantes estudios con respecto a la escritura femenina. Y bueno, ella propone precisamente tres etapas en esta escritura que son importantes verlas. Tenemos una primera etapa. ¿Mande? ¿Sí? Disculpa, Clemente, ¿ya cambiaste de diapositiva? Es que ya, bueno, no se ve si hiciste el cambio. ¿Se pasó? Sí, sí, sí. A ver. Qué bueno que me Ya dices. se ve. Ahí ya. Yo creo que lo voy a dejar así porque entonces sí se pasma cuando. Bien. ¿Vieron la de San Agustín? ¿La pasada? Ajá, la pasada era la de San Agustín. Y ahora esta de las mismas. Muy bien. Muchas gracias. Ahí ya se ve. Bueno. Entonces tenemos estos tres elementos que van a destacar las autoras, ¿sí? Las tres etapas. Tenemos la primera etapa, que está aquí, en la del siglo XII, que precisamente es la que mencionan ellas. Es una etapa en la que todavía se está escribiendo en latín. ¿Sí? Y eso es muy importante ir observando la lengua también en la que se escriben los textos desde la escritura femenina es muy importante para ir observando la difusión, pero también la relación entre la escritura como tal, la lengua y el diálogo con Dios. Entonces tenemos precisamente esta primera etapa donde las autoras escriben en latín, ¿sí? Y tenemos que son textos elaborados desde los monasterios y las celdas. Estamos entonces ya en dos espacios de encierro, que eso es algo
que se va a todavía continuar en las siguientes etapas, no totalmente, pero sí sigue esta idea del encierro en la intimidad con Dios. Entonces tenemos precisamente esta etapa en donde los textos provienen precisamente del encierro que experimentan las mujeres en estos dos espacios. Bien, tenemos entonces que en esta etapa nos ubicamos con la autora que leímos sus fragmentos en el libro, Hildegarda de Bingen. Y que bueno, ahorita voy a precisar más sobre su vida, más sobre sus elementos literarios en su obra. Y bueno, tenemos precisamente que, bueno, Hildegarda evidentemente escribió en latín, como lo estamos observando. Y bueno, es entonces una etapa en donde se va a desarrollar este diálogo con Dios. Y recordemos que Hildegarda, como lo observamos en la antología, abarca diferentes géneros, porque precisamente es una autora con muchos conocimientos. Los géneros que, por ejemplo, observamos en esta selección fueron, por ejemplo, las cartas, vimos un poquito de poesía, vimos precisamente las visiones, ¿sí? Entonces, es importante observar esta primera etapa protagonizada por Hildegarda. Tenemos una segunda etapa que plantean las autoras Cirlot y Gary, que es precisamente la etapa del siglo XIII. Y aquí sí ellas, como tal, definen esta etapa como la mística femenina. Y esto lo definen ya porque es el momento donde sí hay como tal una entrega amorosa de las autoras, ¿sí?, hacia Dios. No es que Hildegarda no exista, sino que ahorita vamos a ver precisamente los matices a una de ellas. Y eso es importante comentarlo. La, la, la mística en cada una de estas etapas es distinta, no siempre es igual. Y eso es lo que vamos a ir viendo los matices. Entendemos si la mística precisamente desde un punto de partida, como lo observamos en la sesión pasada, pero ahorita vamos a ir viendo los matices de cada una de ellas. Entonces, es importante recalcar que en estas tres etapas hay diferentes matices de la mística. ¿Sí? Bueno, también en esta segunda etapa, esta ya es escrita en lenguas vulgares. Hay que recordar que precisamente es el momento en donde el latín empieza a perder un poco su autoridad frente al nacimiento de las lenguas tanto romances como de las germanas. ¿Sí? Y eso es muy interesante también porque vamos a ver una apropiación de la lengua por parte de estas autoras para expresar temas que eran solamente exclusivos para el latín. Hay que recordar que el latín era la lengua oficial y la lengua culta, la lengua precisamente que desarrollaban los clérigos. Entonces, es interesante ver esta reivindicación de la lengua a partir de esta escritura ya mística, ¿no? Femenina. Bien, otra cuestión que destacan las autoras es el traspaso de muros y conventos. Y con la primera etapa, donde estaba Hildegarda, había mencionado que estos textos están elaborados desde los monasterios y las celdas. En la segunda etapa vamos a tener precisamente la cuestión de trascender ese espacio de encierro. No es que todas lo trasciendan, ¿sí? Pero la gran mayoría sí. Todavía existen autoras que están escribiendo desde sus conventos, etcétera, pero ya hay una idea de salir precisamente a descubrir el mundo, esta experiencia empírica, y a partir de ese descubrimiento es empezar precisamente el diálogo con Dios, ¿sí? Recordando precisamente este momento del siglo XIII, conocido también como el Renacimiento de la Edad Media, donde están todas estas teorías de la divinidad, Dios expresado en la naturaleza, todas estas cuestiones, ¿sí? Es decir, el libro de Dios que debe leerse, la naturaleza, a partir de la contemplación. Y bueno, tiene mucho que ver con esta cuestión. Otro elemento que es muy importante y que también el doctor Ramón lo había adelantado en la sesión pasada, es ya la presencia del amor, del modelo cortés y la poesía trovadoresca dentro de esta mística. Y a lo mejor es algo que ustedes pudieran observar, lo comentaremos en un momento, cierta diferencia
entre las dos escritoras, ajá, hay una tal vez mayor presencia del amor en la segunda, porque precisamente ya es esta cuestión de la introducción del amor cortés y trovadoresco dentro de la mística, ¿sí? Y esto es algo que también voy a explicar más a detalle en la siguiente sesión, 2 semanas, porque hay muchos elementos que comentar, pero este es muy importante porque ya las otras autoras que vamos a leer para la siguiente sesión, ellas sí ya están completamente entregadas a esta cuestión del amor cortés, como lo voy a explicar en la tercera etapa ahora. Bueno, y por último tenemos la exploración del hombre interior en esta segunda etapa. Es decir, ya hay una introspección mayor en las autoras, hablando desde la primera persona. Recuerden, no sé, con Hildegarda no existiera esta cuestión, porque claro, sus visiones tienen mucho eso, ¿no? El decir, yo vi, yo sentí todo esto. Pero aquí lo van a explotar todavía más en la segunda etapa, a partir precisamente de la contemplación, ¿no? Esa convergencia de la vida activa y contemplativa, como lo acabo de mencionar, observar el mundo, todas estas cuestiones, y cómo el mundo impacta en el hombre interior, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos elementos dentro de esta segunda etapa. Y ya por último, tenemos la tercera, de acuerdo con Sir Lodigarí, que se ubica ya de 1270 en adelante. Y que precisamente ellas se ubican como tal. Esta tercera etapa es ya el desarrollo pleno de las beguinas. Ajá. Es decir, esto lo voy a, claro, vamos a observar quiénes son ellas, estas mujeres entregadas al amor a Dios y a la actividad religiosa. Pero precisamente ellas, Sir Lodigarí, entienden esta etapa ubicada en tierras del Rin y Brabante, es decir, en el norte de Germania, en Alemania precisamente, y bueno, es ahí donde se empieza a desarrollar esta tercera etapa. Y es interesante notar que esto se va a desarrollar incluso con mayor potencia en las ciudades ricas y comerciantes. Y esto es muy importante para llegar al punto de las beguinas y qué pasa con ellas, de dónde vienen y cuál es su estatuto social, ¿no? Para romper con ciertos moldes y a la vez no retar, pero sí intentar reformar la iglesia. Bien. Entonces tenemos que estaban ubicadas precisamente en estas ciudades ricas y por tanto Cirlot y Gary coinciden en considerar esta mística como cortés, como cortesana. Aquí ya estamos viendo entonces la plena, digamos, forma de asentamiento de los ideales cortesanos dentro, claro, de las ciudades, porque hay que recordar que precisamente es en esos espacios donde se está desarrollando toda esta cuestión del amor cortés, etcétera, en los palacios, ¿sí? Y entonces por eso las autoras retoman mucho de estos elementos para transformarlos en un amor entregado a Dios. ¿Sí? No un amor como se conoce del amor cortés, digamos, eros, ¿verdad? De la pasión, todo eso, sino un amor entregado a la divinidad. Y vamos a ver cuáles son los detalles. Y en ese sentido es distinta a las otras dos etapas anteriores, como lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos estas tres etapas de acuerdo con las autoras. Y bien, ahí sí ha cambiado, ¿verdad? La diapositiva, por lo que estoy viendo. Sí. Sí, Sí, cambió. maestro. Gracias. Bien, entonces tenemos que Cirlo y Gary también dan tres elementos muy importantes para entender como tal la escritura femenina relacionada con la religión y el amor a Dios, ¿no? Por un lado tenemos el engranaje mayor, que claro, son las mujeres, son las protagonistas de esta escritura, quienes precisamente es el segundo engranaje, se van a apropiar de la escritura, que ustedes saben que en la Edad Media la escritura era exclusiva, no solamente de las personas cultas, sino más que nada de los hombres, de los clérigos sobre todo.
Entonces, ellas precisamente van a apropiar de ese espacio que no había sido todavía totalmente introducido por una presencia femenina, y entonces ese es el segundo engranaje que hay que entender, la escritura apropiada por las mujeres para hablar precisamente de su experiencia interior, ¿no? Es decir, hablar de sí misma y de Dios, ¿m? Desde sus moradas, desde sus castillos interiores, desde sus conventos, ¿sí? Es decir, desde esos espacios de encierro van a hablar de esas experiencias interiores que significan las visiones, que significan el diálogo con Dios, ajá, todo el estudio con Dios, el amor sobre todo a Dios, todo eso es precisamente esa apropiación de las mujeres de la escritura. ¿Sí? Y esos son los tres engranajes que hay que considerar, que siempre van a estar presentes en estas producciones literarias a la que ya nos estamos observando en este momento. Bien. Y ahora sí, vamos a hablar precisamente de elementos generales, pero concretos con respecto a la escritura de Hildegard de Bingen. Y hay que entender también que es una autora que tiene su complejidad, que por tanto, como les acabo de decir, podemos dedicarle varias sesiones a ella y siempre habrá algo nuevo que decir, ¿no? Pero sí hay elementos muy característicos de ella y que nos permiten observar cuál es la propuesta de Hildegard con respecto al amor a Dios, ¿no? Tenemos entonces que estamos ante una autora conocedora de varias disciplinas. Tenemos que es una mujer naturalista, es decir, que sabe precisamente las cuestiones de las ciencias naturales, se ha acercado a ello. Tenemos también que es una mujer médica, ¿ah? Claro, conoce las cuestiones de la medicina y todo lo que tiene que ver con el cuerpo y las enfermedades. Tenemos, como lo observamos en la selección que vimos en el libro, que es una poetisa también, y esto es muy importante, porque precisamente acuérdense que la poesía es considerado el género más excelente para tener un diálogo con Dios. Por eso la poesía es, digamos, el género que permea desde la antigüedad, durante la Edad Media, y bueno, ya después llegará la narrativa, pero es muy importante tener en cuenta esto. Y es también compositora, es decir, escribió precisamente melodías con respecto a el amor a Dios y sus letras, ¿no? Y esto es muy importante también porque hay que recordar que la música está compuesta de números y los números también son entendidos a partir, no solo simbólicamente, sino en sus entidades, conectados con la divinidad. La música es una de las artes que más se acerca al nivel celestial, incluso en la Divina Comedia, en el Paraíso, si has tenido la oportunidad de leerlo, Dante, cuando llega a las esferas celestiales, hay varias ocasiones en donde menciona la presencia de la música, a diferencia del infierno y el purgatorio, porque precisamente la música está conectada con todo el vínculo divino, ¿sí? Entonces, es muy importante observar cómo en Hildegard se concentran varias disciplinas que están relacionadas a la divinidad. Muy bien. Tenemos también que, como era de esperarse, pues conocimientos los va a plasmar en su escritura, y tenemos que sus visiones integran precisamente la historia natural, como lo observamos, que conoce eso, pero también la historia santa. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, con San Agustín observamos mucha presencia de la historia santa, mucha presencia de la historia mitológica. Y claro, había elementos también de la historia natural con San Agustín. Incluso hay un momento donde está hablando de la salamandra y todo esto, ¿no? Y Legarda sigue por ese camino y continúa precisamente hablando de la cosmología y la escatología dentro de sus escritos. Estamos viendo entonces una autora que está desarrollando la concepción del exterior dentro de la escritura que ella está apropiándose para hablar de su experiencia interior. Muy bien. Ahora, un elemento que comparte con las beguinas es que precisamente es una escritura espiritual. Estamos entonces
como lo acababa de mencionar, esa experiencia interior, comparte con ellas precisamente esa situación de escritura interna, en donde va a defender la fe y denuncia la corrupción del clero. Y esto es muy importante. Como les acaba de mencionar, son autoras que también van a poner en juicio muchos valores de la iglesia, sobre todo la corrupción de la iglesia, el modo de vida de la iglesia en la riqueza y todo eso. Entonces, Hildegard precisamente va a defender esta situación en sus escritos, y es algo que comparte con las beguinas, que en un momento lo voy a profundizar todavía más. Muy bien. Tenemos también que su obra, esto es relevante, hay concepciones feudales. Y acuérdense que estamos en la primera etapa donde se escribe todavía en latín. Y claro, hay una prevalencia sobre todo del feudalismo. No hemos llegado a la parte de la burguesía, eso lo vamos a ver en la segunda y tercera etapa. Y por tanto, el feudalismo, saben bien, que es este sistema muy rígido que tiene una jerarquía muy bien establecida. Y Hildegard precisamente va a defender esa jerarquía dentro del orden cósmico. Claro, hay un Dios que es precisamente la máxima autoridad, y abajo de él están todos sus siervos, ¿no? Pero también, ya en la práctica, también Hildegard mantiene esa jerarquía cuando precisamente en sus actividades religiosas, pues más que nada acepta a mujeres que provengan de cierto estatus social. Entonces, eso también lo defiende ella a nivel práctico. Como observamos en los textos que leímos, sus visiones, claro, tienen modelos de pensamiento simbólico, como lo acabamos de conversar ahorita con Max. Claro, es una de las autoras que va a plantear detenidamente un simbolismo que va a trascender en la mística, ¿sí? Y eso es lo que nos vamos a profundizar en la otra sesión, esa relación pictórica con precisamente las visiones, ¿no? Y cómo estas visiones plantean algo que es necesario entender a nivel pictórico y simbólico, porque cada elemento tiene un significado. ¿Bien? Entonces tenemos finalmente que Hildegard es precisamente plantea esta situación, que el hombre lleva en sí todas las criaturas, ¿sí? En él mismo, en su interior, lleva todas las creaciones de Dios, y él, precisamente el hombre, el microcosmo, reproduce ese macrocosmos, ese exterior, en cada una de sus partes, ¿no? Tanto corporales, pero también intelectuales, ¿sí? Es un diálogo precisamente con el exterior y esa cuestión creada por Dios, ¿no? Y es esa situación que le permite a Hildegard entender que el amor divino es un amor maternal que da vida y es dulzura. Acuérdense que también la sesión pasada habíamos hablado de una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos a un Dios iracundo, justo, pero muy rígido. En el Nuevo Testamento tenemos un Dios que le ha regalado a la humanidad un hijo como forma de amor, ¿sí? Y que ese hijo aparte se ha sacrificado por nosotros, precisamente como máxima expresión de amor a la humanidad, ¿no? Entonces tenemos precisamente que ella entiende que ese amor divino, pues finalmente es un amor maternal que da esa dulzura. Y esto es muy importante cuando me vaya precisamente a la parte de la Virgen María, que es muy importante comentarla para entender toda esta evolución de la mística femenina. Bueno, hablando un poquito más de Hildegard, pues claro que tenemos sus obras, que son tres fundamentales. Y bueno, tenemos por un lado el Esquivias, ¿no? Que es como una de las obras más complejas. Las tres son complejas, pero el Esquivias siempre es donde plantea mucho esa relación simbólica con lo pictórico, ¿no? Y en grandes rasgos es esa cuestión de la creación y caída del ángel y del hombre. Si quieren, cuando acabemos la sesión, les subo el Esquivias completo en el Drive. Claro, es un libro enorme, pero se los voy a subir en el Drive, y para que precisamente ahí lo tengan, y si tienen la curiosidad de acercarse a esta magna obra de Hildegard, ahí va a estar presente el Esquivias, ¿no?
que bueno, leímos un poquito de eso en la selección que vimos. Tenemos también el libro de los méritos de la vida, donde precisamente Hildegarda plantea al hombre como personificación de Dios, y que precisamente el hombre, pues ya habíamos observado, que es una relación de microcosmo con macrocosmo, y Dios entendido como el ser que domina el cosmos, ¿no? Y finalmente tenemos el libro de las obras divinas, que son pues 10 visiones, como mucho lo observamos en la selección que leímos, donde Hildegarda plantea una figura de Trinidad conformada por el amor, la misericordia y la bondad. Estamos viendo precisamente elementos que tienen que ver con la dulzura, con esta cuestión del amor maternal, todo eso. Son 3 obras que son, bueno, habladas en grandes rasgos, pero que si se acercan, sobre todo al Esquivias, notaremos mucha mayor profundidad en el planteamiento de Hildegarda. Muy bien. Hablando ya de Hildegarda, sus elementos más característicos y todo esto, pasamos entonces a la situación de las beguinas, ¿sí? ¿Y qué pasa con ellas? Bueno, vamos a ver 5 coincidencias con Hildegarda, que ahorita las voy a plantear, pero primero quiero que se entienda muy bien quiénes son estas mujeres y por qué son tan importantes para entender la escritura de las místicas que le siguen a Hildegarda. Tenemos que las beguinas precisamente en general son mujeres nobles o burguesas. No todas lo son, porque hay mujeres errantes que pertenecen a este grupo, pero sí la mayoría son nobles o de la burguesía. Hay que recordar que estamos en una etapa de expansión de la ciudad. El feudalismo empieza a caer y empiezan a fortalecerse los valores de la nobleza. Pero hay otro grupo que está emergiendo, que son los burgueses. Entonces, es importante entender esto de la conexión de las beguinas con estos 2 grupos, porque vamos a observar, ahí es donde entra la conexión con el amor cortés, este amor que se desarrolla en las cortes, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. También son mujeres que viven una vida religiosa al margen de las instituciones eclesiásticas. Se le conoce como mulieres religiosas. Y esto es lo que precisamente genera tanta polémica con las beguinas, porque son mujeres que no necesariamente tienen una obligación con la iglesia, ¿sí? Claro, profesan el amor a Dios, todas estas cuestiones, pero claro, ya después sí, pero no van como tal a la iglesia a confesarse, ¿sí? No tienen esas responsabilidades, digamos, con la iglesia. Y esto es algo que a los clérigos pues no les va a gustar, como ya se estarán imaginando, ¿sí? Que unas mujeres estén ahí pregonando la palabra de Dios y el amor a Dios, pero que no tengan relación con nosotros, eso como que eso no nos gusta, ¿verdad? Y es lo que va a llevar incluso a quemar a una de las beguinas que ahorita voy a mencionar eso. Bien, entonces tenemos esa cuestión. Ahora, también son grupos que viven su existencia religiosa, ya sea en familia, ¿no? Es decir, hay una que se dice que vista con personas que sí viven en conventos con compañeras. No, las beguinas pueden vivir solas, expresando sus ideas, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Otro elemento es que atienden hospitales o son mendicantes, por tanto, tienen cierto conocimiento, bueno, no cierto, sí tienen conocimiento de la medicina, como pasaba con Hildegarda. Vamos a observar que el amor, los hospitales empiezan a plantearse como un espacio de amor, de actividad dedicada hacia Dios. Y eso es también algo que se va a ir desarrollando en relación al amor cortés, con los hospitales de amor, ¿sí? Estos lugares donde precisamente están todos los enfermos, y en el caso de las místicas, son aquellos que deben ser sanados para que entreguen su vida a Dios. ¿Sí? Bien, otros elementos que también son importantes es que defienden los ideales evangélicos y apostólicos. Y esto es algo de lo más importante con respecto a las beguinas. ¿Por qué? Porque precisamente
Es la gran crítica que tienen ellas y que ya se veía desde Hildegarda hacia la iglesia. Esa iglesia que ha preferido vivir en riqueza, ¿sí? Donde los clérigos no muestran con su vida el ejemplo de Cristo y que incluso lleva a la iglesia a una corrupción tal que genera que en el siglo XIII haya dos papas, por ejemplo, ¿no? Uno y por la iglesia, por cuestión de rivalidad. Haya también un cambio de sede de Roma hacia Lyon en la parte de la iglesia, por precisamente toda esa corrupción que se denuncia sobre Roma, que incluso trasciende hasta Dante, donde cuando va de la iglesia romana en el infierno. Y es mucho de lo que las beguinas aquí plantean. ¿Qué es lo que ellas dicen? Hay que predicar con la pobreza voluntaria en el ejemplo de Cristo. Recuerden que Cristo predica desde la pobreza, predica montado en un burro, que no es menor, el burro como ese animal humilde, ¿verdad? Frente a los caballos y todas estas cuestiones. Entonces, es esa cuestión de, no solo de Cristo, sino de los evangélicos, todos los apóstoles vivían en pobreza, en unión con la humanidad, predicando en contacto con ellos, no recluidos en una iglesia llenos de riqueza, con todas estas cuestiones de las reliquias, etcétera. No, es hablar desde la humildad religiosa. Y eso es lo que plantea este grupo de mujeres. Una cuestión de movimiento de religiosas mujeres dentro de las beduinas que son muy importantes, que son las monjas, ¿sí? Yo había dicho hace rato que las monjas, claro, viven en compañía, pero, claro, porque precisamente muchas de las beduinas terminarán como monjas, ¿no? En conventos. También tenemos la parte de las reclusas, y esto es muy interesante. Las reclusas son precisamente estas mujeres, sobre todo ermitañas, ajá, que se han trasladado a las ciudades precisamente como un rechazo a la regla monástica, esa reprobación de la iglesia, se han recluido, se han encerrado dentro de las ciudades, en celdas sobre todo, y que precisamente es ahí en ese encierro donde tienen un contacto con Dios. Ellas precisamente significan ese diálogo con Dios dentro de las ciudades, dentro de las urbes. Las reclusas son muy interesantes precisamente porque demuestran ese rechazo hacia Dios. Y si han leído, por ejemplo, la novela de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, bueno, no les quiero dar el spoiler, pero eh, hay una reclusa muy importante dentro de la obra y que termina siendo madre ni más ni menos de una de las protagonistas de esa novela, que no les voy a dar el spoiler directo, pero sí la pista de que acuérdense que esa novela está inspirada, bueno, más bien Disney hizo la película de El Jorobado de Notre Dame, ¿sí? Y tenemos que la mamá de una de las protagonistas es precisamente una reclusa. Reclusa es muy revelador. Hay que recordar que Víctor Hugo es un gran romántico que retoma precisamente el mundo medieval, ambienta su novela en la Edad Media y precisamente pone a la reclusa como una parte fundamental, no solo de la iglesia, sino también de Notre Dame como tal. Finalmente tenemos ya las beguinas, sí, quienes ya les he explicado lo que de dónde vienen todos. Y finalmente hay que mencionar que precisamente algunas beguinas forman monasterios, ¿sí? Al margen de vivir de la iglesia, ellas forman sus propios monasterios, donde van a precisamente dialogar todas sus ideas, que en un momento vamos a ver cuáles son sus propuestas con respecto al alma y el amor a Dios. Entonces, es esta idea de reformar la iglesia que ya está corrompida y en decaimiento intelectual, como lo acabo de mencionar, ¿sí? Una iglesia que ha preferido vivir en la riqueza y no predicando con el ejemplo, y una nueva forma de vida cristiana. Eso es lo que plantea. Vamos a ver en un momento. Si tienen dudas, recuerden que pueden abrir el micrófono o si quieren que repita algo, vale.
para que lo detalle más. Bien, ahora sí, ¿qué hay de diferencia entre precisamente las beguinas con San Agustín e Hildegarda? ¿Mm? Bueno, hay diferencias muy importantes, sobre todo con respecto a la entrega a Dios y el alma, ¿sí? Tenemos que aquí en esta parte de la izquierda les puse a San Agustín y Hildegarda. De por sí, entre San Agustín y Hildegarda hay matices, pero quise agruparlos a ellos dos precisamente porque Hildegarda, claro, toma mucho de San Agustín. ¿Sí? Tenemos que, y es lo que les había mencionado a la sesión, San Agustín plantea participar como tal en Dios, ¿sí? Y esto es muy importante, los 3 días del amor que les acabo de mencionar al inicio, es participar nada más en él, ¿sí? Es decir, ser como tal en el único ente verdadero que es Dios. Aquí hay que ir con detalle porque son muchas cuestiones ontológicas, son muchas cuestiones de matices, del alma y todo esto, ¿sí? Y eso es lo que plantea San Agustín, solamente es participar en Dios y ya, ¿sí? El alma no es Dios, ni Dios es, de acuerdo con San Agustín. Ajá. Hay una diferencia entre el alma y Dios, de acuerdo con San Agustín. Son dos entes distintos. Sí, el hombre puede participar para llegar a un amor a Dios, ¿no? Y no es la unión con Dios, como lo vamos a ver. Ahí sí, sí va. San Agustín dice no. Y Legarra dice sí. Si es semejante, no es igual, es parecida a Dios. Ajá. Y es lo que les había mencionado hace rato. Acuérdense que plantea Hildegard una trinidad de amor, misericordia y humildad. Y ella precisamente retoma el ternario agonistiano, ¿sí? De la unidad del cuerpo, el alma y el intelecto en el humano. Estos 3 elementos conviven en el ser humano. Hay que recordar que precisamente ella dice que el ser humano es un microcosmos que se conecta con el macrocosmos y lo reproduce, ¿sí? Está ligado con Dios. Ahí empieza, si se dan cuenta, mística, es decir, la unión con Dios y la entrega del amor con Dios. Hay que recordar que el amor es la vía que nos va a... ¿Y qué es lo que pasa con ellas? Ellas iban a plantear una situación de finalidad. Bien, ¿qué dicen ellas? Su fin es fundirse en Dios sin intermediarios. Solamente ellas, solamente las autoras, solamente ellas hablando en primera persona. Ese es su objetivo, fundirse como tal en Dios. ¿Alguien quería hablar? Creo que sí, alguien estaba abriendo el micrófono. La verdad. Bien, voy a continuar. Entonces, tenemos que explicarse la situación con este grupo de mujeres. Ellas lo que proponen precisamente es que se quieren fundir en Dios, ¿sí? Y por tanto quieren hacer que su alma vuelva a su principio de creación con Dios, ¿sí? Y es precisamente el siguiente elemento que aquí les pongo, la unión como tal. ¿Qué significa eso para las beguinas? Recuperar lo que el alma era cuando no estaba diferenciada de Dios. Hay que recordar que Dios, precisamente en su creación, en el cristianismo, venimos de Dios, ¿no? Y entonces, claro, al hacer la creación, desprende esa parte de su ser hacia la creación, ¿sí? Ellas quieren precisamente volver a ese estado de nacimiento, eh, más bien de prenacimiento en Dios, ¿no? Recuperar precisamente esa unión con Dios. Lo que Dios es, está en el alma, ¿sí? Y ellas quieren volver a eso. ¿Cómo lo van a hacer?
pues precisamente cuando el alma no desee un bien finito, un bien terrenal. Acuérdense de las cuestiones de la ciudad terrena que planteaba San Agustín, sino más bien aniquilar toda voluntad individual del ego, ¿sí? Del ego del alma, ego terrenal. Hay que aniquilar eso de acuerdo con las beguinas, para precisamente que el alma regrese a ese estado con Dios, ¿no? A esa realidad original en Dios. Y es entendido esto como la mística del abandono. Es decir, la criatura debe despojarse de su ser propio para recuperar a su ser increado. Es decir, ese ser al inicio de la creación, ¿no? Que todavía forma parte de Dios, no está separado de Dios, esa parte increada del alma, ese abandono de todos los bienes finitos, de todas las pasiones, de todas las voluntades. ¿Sí? Y es aquí donde forma una parte fundamental el amor cortés. ¿Sí? Si se habrán dado cuenta, cuando estábamos leyendo a Margarita, precisamente notábamos esta cuestión, la formulación del alma como una noble dama, ¿sí? Que precisamente es una que acepta todas las pruebas impuestas por Dios como si fuera un caballero. Aquí ya estamos entrando en el amor cortés, ¿sí? Ese caballero que admite todas las pruebas de su dama, acuérdense del Tristán Aiseo, del Grial, todo esto, Lanzarote, ¿sí? Y es esa unión precisamente de la nobleza de la dama en el alma, ¿no? El alma que va a aceptar todas las pruebas con tal de fundirse nuevamente con Dios. Entonces tenemos estos elementos que se van a ir observando en la faceta de las beguinas, y como lo habíamos observado en las lecturas, tiene una de sus representantes en Matilde de Magdeburgo, ¿no? Que es precisamente una de las autoras que leímos en esta ocasión. Ya voy a ir acabando para precisamente abrir el espacio de diálogo. Solamente algunas cuestiones de Matilde de Magdeburgo y vamos viendo esto de la diferencia, ¿no? Bueno, aquí ya entonces vamos a ver una todavía mayor diferencia con Hildegarda, porque precisamente Matilde pues va a nacer en una diócesis de Magdeburgo, en una familia acomodada, y eso ya nos va a decir mucho. Acuérdense que muchas de las beguinas, ella pertenece a ese grupo, forman parte de la nobleza o la burguesía, ¿sí? Y precisamente en la obra de Matilde vamos a observar que su obra representa la unión entre el feudalismo y el sacralismo. Y esa unión entre la cortesía y el individualismo, que es lo que les acababa de mencionar. Ya estamos en un plano del amor cortés y entender precisamente todo el planteamiento de las beguinas y el alma a partir de la unión del amor y estos valores, ¿no? También plantea que la luz es la divinidad, que la luz de la divinidad es la naturaleza de Dios mismo, ¿no? Y precisamente así se llama la obra que aquí les pongo abajo, de Matilde, La luz resplandeciente de la divinidad. ¿Bien? Esa es su obra más, precisamente la que se mantiene de ella. Y tenemos esa cuestión de la inquietud de deseo que está en Dios. Hay que recordar que ellas buscan el aniquilamiento de la voluntad del alma y por tanto buscan precisamente ese deseo de unirse a Dios. Y plantea también una idea del espacio del desierto de Dios, donde el alma renuncia a todos. No hay que olvidar que uno de los grandes personajes de la Biblia que se va a un desierto a reflexionar sobre su vida es Job, ¿sí? Quien ahí es donde expresa todas sus preguntas hacia Dios en un desierto y donde se le presenta muchas cuestiones ya de una respuesta de Dios. Y en el Antiguo Testamento, precisamente Jehová le responde a Job en un espacio desértico, y es por eso que ellas plantean este lugar dentro de sus obras. Bueno, ya para ir acabando, tenemos entonces la polémica, claro, que van a generar estas mujeres, como les había mencionado. No es gratuito que las beguinas que se mantienen al margen de la clerecía, pues precisamente tengan problemas con los clérigos, ¿no?
Y hay dos momentos importantes para esto, que es precisamente uno, el Concilio de Lyon en 1274, donde va a haber una primera resolución contra las beguinas y su actividad religiosa, precisamente por el obispo Bruno de Olmutz, quien le va a expresar que este grupo de mujeres están escapando de las únicas instituciones que deben ser pensadas para ellas, es decir, el matrimonio y el monasterio. Y en ese sentido, ellas deben entregarse a estos dos elementos, al matrimonio y al monasterio, para que sean validadas como tal, ¿no? Y es lo que propone. Y eso es lo que se va a generar en el concilio, esta reunión de eclesiásticos para dar normas a la iglesia, ¿sí? Y esa es una de las primeras resoluciones. Pero no tienen gran éxito y por eso a una de las beguinas más importantes, Margarita Poré, la van a quemar en 1330 porque precisamente en sus escritos observan gran presencia de esta crítica a la iglesia y todavía la actividad al margen de la iglesia por parte de estas mujeres, ¿sí? Pero en el cuarto concilio de Letrán, ahí sí ya logran una institucionalización de las beguinas al obligarlas a la confesión. Es decir, ya van a tener esa responsabilidad que no habían aceptado por bastante tiempo de ir a la iglesia a confesarse. Y esto es importante porque precisamente va a generar la relación entre mujeres y sus confesores, que es lo que provoca escritos en primera persona de estas mujeres con respecto a sus experiencias religiosas, todo esto, y claro que va a tener su gran representante ya muchísimo después en Santa Teresa, ¿no? Muy bien, esto es lo que quería precisamente exponerles en esta sesión para ir abordando el tema de las obras que leímos en esta ocasión. No sin antes rápidamente mencionar algo que a mí me parece que mucha de la crítica deja de lado en esta referencia y esta evolución de la mística desde Hildegarda hasta las beguinas, que es precisamente la cuestión de la Virgen María, y que no es gratuito. Hay que entender claro que en la Edad Media siempre hay una relación entre lo pictórico y más en la iglesia, ¿sí? Hay toda una reflexión con respecto a la Virgen María que nace desde el concilio de Éfeso y precisamente muchos concilios van a reunirse, los clérigos, para debatir muchas cuestiones sobre la Virgen. Muchas cuestiones que tienen que ver su virginidad, su inmaculada concepción, si realmente es la madre de Dios. Hay muchos elementos polémicos que los clérigos no terminan de definir completamente y que eso va a repercutir en la representación pictórica de María y que finalmente se relaciona con esta feminización de la religión a partir de las escritoras que estamos observando. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos viendo precisamente cómo María, aquí por ejemplo, tenemos en esta pintura de 1285, si observan bien, todavía es una María que en sus vestimentas son vestimentas muy humildes, ¿sí? Son vestimentas que pueden recordarnos a la descripción bíblica, ¿no? De una mujer precisamente perteneciente a una tribu judía, todas estas cuestiones. Tiene todavía su representación con este aro de santos, como lo tiene el niño Jesús, pero si observan bien, las vestimentas pues forman parte de algo humilde, ¿no? Sin embargo, vean ustedes que ya empieza a estar en una especie de silla, trono, rodeado pues de precisamente los arcángeles, ¿no? Estamos observando ya cómo poco a poco María se va a insertar en la Trinidad y empieza a surgir toda esta cuestión mariana, que quienes estamos más relacionados con lo hispánico sabemos que el máximo exponente de lo mariano es Gonzalo de Berceo con los milagros de Nuestra Señora. ¿Qué significa esto? Que precisamente la revaloración de la Virgen María como no solo una de las entidades más importantes de la Trinidad, sino la más importante al ser ella quien da el cuerpo a Cristo, precisamente, ¿sí? Y esto es muy importante para ver la valoración, cómo se conecta con Hildegarda y las beguinas, ¿sí? Esta sagrada familia casta
que vamos observando poco a poco en la evolución de su representación pictórica. Aquí ya estamos en una pintura de 1350. Estamos viendo que sigue permaneciendo su aro, ¿sí? De santo con su hijo, y las vestimentas poco a poco empiezan a estilizarse más, ajá, con los colores sobre todo. Sí, sigue siendo el negro, pero ya se inserta el rojo, por ejemplo, que no era fácil de conseguir en la Edad Media, ¿sí? Entonces, precisamente estamos viendo esta cuestión de la transformación de María hacia una coronación como reina. Vemos, por ejemplo, la siguiente imagen del siglo XIII, que empieza a modificarse el manto, que es muy importante en la Virgen María, el manto que cubre a los demás, ya tiene elementos más detallados, ¿sí? Seguimos con una imagen que tiene una aurora con su cualidad de santa, ¿sí? Pero poco a poco se va transformando hasta que ya vamos a finales de la Edad Media, 1446, y aquí el manto, vean cómo es esa vestimenta que permite captar dentro de sí, como madre amorosa, a todos los creyentes de diferentes estratos sociales, como lo podemos ver tanto de un lado como de otro, pero si se dan cuenta, aquí ya posee una corona, ¿sí? Estamos hablando de una Virgen María que poco a poco se está volviendo la reina precisamente de la humanidad, y que va conectado con las beguinas, que precisamente son mujeres que reapropian la escritura, que precisamente tienen este diálogo con Dios, poco a poco acercándose desde un origen feudal con Hildegarda hacia lo cortesano, burgués, ¿no? Con las beguinas. Vamos acabando precisamente ya aquí. Vean cómo en esta pintura de 1450 está en un espacio encerrado, ya con su corona, ahora sí, y observando desde un espacio encerrado dos edificaciones, que en este caso son monasterios, si se dan cuenta, pero se puede entender que ella está dentro de una especie de fortaleza, ¿no? Estamos viendo ya una más detallada Virgen María, que va a tener una cúspide, ahora sí, en 1450, como una virgen, pero totalmente cercana a la nobleza. Ahora sí, vean, la corona pertenece completamente a una realeza, ¿sí? Y precisamente toda su vestimenta ahora sí corresponde a una virgen que pertenece a una nobleza consagrada, y que sin duda alguna se relaciona con las mujeres que, las beguinas sobre todo, que pertenecen a esta familia, a esta burguesía, a esta nobleza, ajá, precisamente en esta feminización de la religión. Y que María tiene algo muy importante que ver para conectarlo con cómo las mujeres también que escriben, gracias a esta reivindicación de María, es que se les voltea a ver, y es que precisamente se les valora a partir de lo que están escribiendo. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí es precisamente la explicación a la que quería llegar, para que ahora sí abramos un espacio de diálogo entre lo que ustedes leyeron con respecto a esta explicación, a las autoras que leímos en esta ocasión, y que bueno, espero que la explicación haya conectado con varios de los elementos que ustedes leyeron. Y bueno, pues ahora sí comenzamos con esta parte de diálogo. No sé si quieran preguntar, comentar, eh, sobre todo que saquen fragmentos de, de, de las lecturas que les hayan interesado para comentarlas aquí. Sí, Caleb. Buenas tardes, maestro. Más que pregunta, es una petición. ¿Podría repetir eso último? Me interesó lo que usted mencionó ahorita sobre cómo es que esta revalorización de la Virgen María provocó que se le diera importancia, visibilidad a las obras de estas mujeres. Sé que durante el siglo XII pues, se quiso dar a la imagen de la fe católica en Europa una imagen maternal, ¿no? A través de la Virgen María. Y la imagen que se tiene de María en los milagros de Nuestra Señora dista bastante a lo que hoy es actualmente. Entonces,
quiero saber, ¿puede repetir eso usted, por favor? Ujú. Lo que pasa es que es un elemento a reflexionar. Como lo demostré en las imágenes, hay una evolución de la representación pictórica de María, desde una parte muy humilde hasta una parte ya más cortesana, noble. Y precisamente es curioso que sucede algo similar con las autoras femeninas que estamos leyendo. Claro, Hildegard pertenece a un grupo privilegiado finalmente, y por eso defiende el feudalismo en sus escritos, pero sí hay una evolución entre ella, por ejemplo, las de Minas, que ellas sí pertenecen a un estrato noble burgués, ¿sí? Entonces no es gratuito que precisamente estén a la par de esa evolución de María, y esa evolución que corresponde precisamente con los concilios que se realizan durante la Edad Media para ir discutiendo y definiendo qué está pasando con María, ¿no? Porque claro, desde el inicio hay quienes dudan tanto de su Inmaculada Concepción, como de su virginidad, como de precisamente que fuera la Madre de Dios, ¿sí? Pero con estos concilios se va debatiendo, se va sentando, se va diciendo, sí, es la Madre de Dios, sí es importante, sí forma parte de una familia casta, todo eso, y es lo que provoca que se exalte lo mariano, ¿no? A María como una figura muy importante que hay que entender, ¿no? Entonces la conexión que se establece es precisamente, por un lado tenemos a María reivindicada, ya incluso representada como una noble, como una cortesana, y la parte de las mujeres escritoras que precisamente están dialogando con Dios, ¿sí? Que poco a poco empiezan a adquirir la atención de los clérigos, y que ya esas autoras pertenecen a ciertos estratos. Hildegarda pertenece a un estrato privilegiado, y después las beguinas precisamente pertenecen a esa nobleza, tal cual como María está siendo representada como una mujer reina noble, ¿sí? Entonces no sé si te respondí esa relación que se está estableciendo para que existan, no solo existan, sino que también se les se acerque, se comprenda, se valore lo que están expresando las mujeres en su escritura mística. Sí, profe, muchísimas gracias. Ya lo entiendo mejor. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar acerca de sus lecturas? Y ahorita mismo si podemos también, es lo que también quería hacer, proyectar pasajes de lo que leímos para ir observando cómo todos estos elementos ya se empiezan a plasmar en la escritura. Bien, Caleb. Eh, Hay un pasaje que me interesó mucho, está en justamente la carta que hace a los prelados de Mangucia. Ya en las cartas anteriores ella nos ha contado que a la hora de tener sus visiones, ¿no? Escucha voces, escucha luces, incluso llega a escuchar, ya, ¿no? Y es a través de estos prelados, cuando digo los prelados, ¿no? Acerca de por qué esto defendieron el entierro de este muchacho dentro dentro del recinto, de una forma, eh, no diré que pasivo-agresiva, pero se deja en claro que quiere dejar en claro que los prelados están interrumpiendo una labor divina, ¿no? Al evitar que ellas hagan su labor de adoración. Esa parte yo la entendía más que nada eh, como no una amenaza, pero sí una indicación pasivo-agresiva, pero estoy viendo ahorita, con lo que usted acaba de mencionar,
y es que ella sí fue una gran... Me doy cuenta de que tiene que ver algo con la mística, ¿no? Está defendiendo su postura a través de ese contacto con la divinidad, ¿no? Sí. A ver, si quieres, estás hablando de Hildegarda, ¿verdad? Sí, de Hildegarda. Sí. A ver, vamos a esa parte de la carta que tú estás diciendo. Ahí está. ¿Cuál es la Creo que es carta en la que tú... página 60. Ah, la 60. Sí, es de la música, ¿no? Creo que es la 60, donde habla sobre la música, que es una forma de llegar celestialmente a Dios. No sé si es esa la que dice Caleb. Muy bien, muy bien. Gracias. Entre las 59. Ajá. A ver, la 59. Bien. Sí, 59, 60. Ah, El párrafo tercero. Yo y todas mis hermanas. ajá. Muy bien, a ver, voy a leerlo. Esta, ¿verdad? Yo y todas mis hermanas, ese, ¿verdad? Ese, profe. Yo y todas mis hermanas albergábamos una gran amargura y estábamos afectadas por una profunda tristeza. Oprimidas por un gran peso, oí entonces en la visión estas palabras. No es bueno para vosotras que os privéis, por órdenes humanas, de los misterios del verbo revestidos de naturaleza humana. Vuestro Salvador, en una naturaleza virgen nacida de la Virgen María, sigue un pasaje sobre el papel preparador de la Eucaristía. A ver, voy a seguir con el siguiente. En la misma visión, oí decir que era culpable por no haber venido con toda humildad y sumisión a solicitar ante mis superiores permiso para comulgar, puesto que no habíamos cometido pecado acogiendo a este difunto, ya que había sido provisto por un sacerdote de todo lo que conviene a un cristiano y había sido enterrado entre nosotras en medio de todos los habitantes de Bingen, sin que nadie pusiera ninguna objeción. He aquí, excelencias, lo que Dios me ha ordenado deciros. He visto igualmente algo a propósito del hecho de que para obedeceros hemos dejado de cantar el oficio divino y solamente lo hemos leído en voz baja. Me imagino que aquí está. A ver. He oído una voz que procedía de la luz viva y que pronunciaba diversas formas de alabanza según el Salmo de David. Alabado al sonido de la trompeta, alabado en el arpa y la cítara, hasta que todo lo que respira alabe al Señor. Estas palabras nos hacen ir del exterior al interior y nos indican cómo a imagen de estos instrumentos materiales y sus diversas particularidades, debemos orientar todo el ímpetu de nuestra humanidad interior a la alabanza de Dios y darle una expresión. Esa es la parte que estabas mencionando, ¿no, Caleb? Exacto, maestro. Sí. Sí, efectivamente, hay varios elementos que están conectados con lo que expliqué precisamente. Primero la música, como les acababa de mencionar y que Caleb le interesa precisamente mucho. Estamos viendo, bueno, desde David, aquí incluso cita precisamente el Salmo. David precisamente menciona que esta cuestión, ¿no? De alabar a Dios al sonido de la trompeta y también al sonido del arpa y la cítara, ¿sí? Estamos viendo esa cuestión de los instrumentos musicales y es lo que les acababa de mencionar. La música sí es precisamente una de las conocimientos que incluso se enseñan en las universidades medievales, ¿sí? Que forman parte del quadrivium. Hay que recordar cuál es el quadrivium. Es ese conjunto precisamente que va de aritmética, música, geometría y astrología. Si se dan cuenta, son conocimientos que están muy relacionados con los números y porque precisamente los números son elementos que están vinculados con la divinidad, ¿no?
No hay que olvidar que el número 3 tiene su simbolismo muy importante, el número 7, todo eso. Entonces, finalmente por eso la música tiene tanto que ver con el conocimiento a Dios, que por eso aquí lo está expresando Hildegard. Ahora, estas palabras que subrayé también son muy importantes, que finalmente se relacionan con la música, porque si se dan cuenta, ahí está apelando a los sentidos, ¿sí? Está diciendo, primero dice que vio, pero ahora está diciendo escuchar, ¿no? El escuchar sobre todo, del exterior al interior, ¿sí? De nueva cuenta es esta cuestión del exterior, lo que está observando afuera, ¿sí? Que forma parte de la divinidad y que debe interiorizarse dentro de nosotros, ¿no? Es decir, en ese microcosmos que formamos nosotros como humanos. A imagen de estos instrumentos materiales, es decir, la trompeta, el arpa y la cítara, y que precisamente ellos deben orientarnos hacia la alabanza de Dios, ¿sí? No es casual que precisamente, como les dije, la poesía esté tan vinculada con la música, ¿ah? Y que incluso permea hasta posteriormente, por ejemplo, con Sor Juana, que escribe precisamente poemas que se instrumentalizan en las misas, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, es esa reflexión con respecto a la música que es muy importante y que también tiene que ver con los sentidos exteriores. Ahorita eh, vuelvo contigo, Caleb, que precisamente tiene que ver con el conocimiento de Dios. Eso lo quisiera detallar en la siguiente sesión cuando hablemos del amor cortés, pero bueno, estamos con Hildegarda, que todavía no hay una plena desarrollo del amor cortés, ¿no? Pero sí es esa cuestión del conocimiento a partir de los exteriores, ¿sí? Es decir, de nuestro modo de entender a Dios con respecto al exterior. Esta es una idea que plantea precisamente eh, Guillermo de Saint-Thierry, que es un clérigo que es muy importante para las beguinas, que precisamente él menciona cómo, cómo se debe llegar a Dios a partir él expresa, por ejemplo, quiere tocar a Dios con la mano de la experiencia, ¿no? Es decir, la experiencia es muy importante en estas cuestiones, la experiencia no solo de tocar, sino de escuchar, ¿sí? Y es precisamente esa situación de cómo a partir de la experiencia del tocar, de escuchar, se puede llegar a Dios, ¿sí? Bueno, aquí Hildegarda más que nada está planteando esa situación de llegar a la, a la, al conocimiento y al diálogo con Dios, ¿no? Eh, Erika, ¿querías comentar algo? Ah, bueno, esta cuestión de los sentimientos del exterior y del interior tiene que ver con los sentidos del cuerpo y los sentidos del alma que mencionaba el doctor la sesión pasada, o sea, con las potencias del alma, de memoria, conocimiento y voluntad. Creo que la voluntad era la que tenía que ver con el libre albedrío, porque ella me parece que podría ser por ahí, ¿no? Que está tratando de decirnos que ella está viendo todo a través de los sentidos del alma. Porque, bueno, según lo que yo comprendí la vez pasada, es que el alma tiene unos sentidos muy distintos a los sentidos del cuerpo. Es decir, el cuerpo puede ver a través de los ojos, pero los sentidos del alma con estas potencias los puede ver a través del corazón. Entonces, no sé si por ahí es donde pudiera ser que habla sobre esta cuestión de el sentido del exterior y el interior, o sea, un poquito más allá de interiorizar toda esa experiencia que ve en el exterior. Sí, sí, hay que recordar incluso que cuando aquí está la diapositiva, está viendo, pero que incluso Hildegarda plantea esta trinidad, ¿no? Amor, misericordia, bondad, ¿sí? Que claro, ya después, como tú lo mencionas, como nos dijo Ramón, la memoria es un factor elemental
y la memoria forma parte de una cuestión intelectiva, finalmente, ¿no? Del alma, y que le permite recordar todas estas cuestiones. Entonces, sí, son planteamientos que ya después se van a desarrollar a partir de las alegorías que van a plantear las beguinas, ¿sí? Ya cuando personifiquen todos estos elementos con memoria, amor, voluntad, todo eso, pero en un primer momento sí es importante entender que, claro, forman parte del alma y son las vías con las que el alma puede conectarse con Dios, ¿no? Puede, como lo dice aquí Hildegarda, alabar a Dios, ¿no? A partir, porque claro, el alma no posee estos elementos exteriores de los sentidos, pero sí posee sus propias capacidades para eh, desarrollar esta cuestión de la alabanza a Dios, el contacto con Dios. Entonces, sí, son esas facultades intelectivas que hay que ir rastreando precisamente y que, como les digo, ya posteriormente van a estar alegorizadas eh, como tal. Que claro, voy a precisamente explicar después qué pasa con eso de la alegoría, ¿no? Cuando se personifica una entidad como tal. ¿Sí? ¿Sí es lo que estabas preguntando ahorita? Muy bien. Tú, Max, ¿qué quieres comentar? Sí, Clemente, ¿qué tal? Gracias. Quería comentar lo siguiente en la página 55, de hecho ya empezando nada más la carta, ¿no? A Bernardo de Claraval. Ella comenta que luego de las visiones que tiene, ¿no? Dicen, y en ocasiones después de la visión, grandes males me tienen postrada en el lecho porque cayó de tal modo que no puedo levantarme, ¿no? O sea, esta fuerza que viene del cielo, porque de hecho hay una miniatura incluso en la que se ve a ella recibiendo fuego celestial en su cabeza y todo, ¿no? O sea, es bastante fuerte, por redundar la palabra, ¿no? O sea, es un asunto de peso, de carga, ¿no? Lo cual Ajá. también me recuerda a las mismas, bueno, visiones que tenía el profeta Muhammad, que también era igual, ¿no? Cuando él recibía la palabra del Corán, se cuenta que, claro, el camello que lo tenía encima se caía, ¿no? Porque era el tremendo peso de recibir esa fuerza que viene del cielo, ¿no? Entonces, hay un asunto ahí también de sentir con el cuerpo también y sentir con el alma, ¿no? Justamente lo que están comentando ahorita. Y que este don que ella tiene, que es un don, como mencionaron en la clase anterior, no es que lo tenga en esa época de su vida, sino desde siempre, dice ella, ¿no? Justo en la carta que le dedica a Guillermo Uh-huh. de Gembloux, en la página 56, ella dice que ella siempre ha tenido ese don de ver, Sí. solo que ya, claro, cuando ya llegó a más edad, eso ya se, como que lo desarrolló más, ¿no? Sí, ella dice, desde mi infancia, cuando mis huesos, mis nervios y mis venas no estaban todavía formados hasta el momento presente en que tengo más de 70 años, siempre ha tenido mi alma el don de ver, dice ella, ¿no? Y Uh-huh. ahí comenta cómo es que tiene esos trances con los ojos abiertos y que jamás pierde la conciencia. Sí, está totalmente en todos sus sentidos, ¿no? Recibiendo esas visiones. Entonces también un poco de su experiencia mística también es importante, porque cada místico, como mencionaste, tiene su propia forma de recibir este don, ¿no? Y para sumar Sí. nada más y cerrar con Hildegarda, justamente luego del pasaje que leyeron, ella menciona algo muy interesante, ¿no? En la página 61 ella dice, el cuerpo es el vestido del alma que da viva la voz, por eso conviene que el cuerpo unido al alma cante de viva voz las alabanzas de Dios. Y puesto que escuchando algún cántico el hombre suspira y gime, recordando la armonía celeste, el profeta, considerando con penetración la profundidad de la naturaleza espiritual y sabiendo que el alma es sinfonía, nos exhorta en el Salmo a confesar a Dios con cítara y el arpa y 10 cuerdas, ¿no? Es decir, acá comenta la experiencia misma que tienen los profetas, cuya alma es sinfónica, o sea, el alma es musical, ¿no? El alma del profeta es un alma musical. Y eso es bastante, o sea, es una figura muy, 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 muy hermosa, ¿no? Muy bella. Y claro, el tema del pitagorismo está aquí de fondo desde hace rato, ¿no? La armonía celeste, los números,
Sí, claro, también justamente el cristianismo toma, como también me dijo un profesor mío, lo mejor del paganismo, ¿no? O sea, mucho de lo que había en la cultura griega, la mística griega también pasa de alguna forma a la mística cristiana, porque se alimenta, justamente nace en ese periodo helenístico. Y claro, Platón, ¿no? Platón es un pitagórico, entonces también está de fondo, pues, la mística pitagórica, ¿no? Del número, la armonía celeste, el cántico, ¿no? Que también se expresa en este caso bajo esta máscara cristiana mística, ¿no? Bueno, eso nomás quería comentar. No, Eso. gracias a ti. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Gracias. realmente escuchamos. Gracias a ti. Y quiero volver un poquito a los pasajes que acabas de mencionar, porque sí, hay varios elementos que hay que retomar. Bueno, voy a iniciar con este último que aquí está, cuando dice precisamente, ¿no? Tam- reflexionar, al igual que el cuerpo de Cristo ha tomado carne de la dignidad intacta de María por el Espíritu Santo. Vean aquí ya está la parte de María, ¿sí? Esa cuestión tan polémica que estaba entre las heresías, si María realmente pues había sido virgen. ¿Mm? Ella sin Hildegard lo defiende. Así el cántico de alabanzas, eco de la armonía celeste. Está enraizado en la iglesia por el Espíritu Santo. El cuerpo es el vestido del alma que da vida a la voz. Por eso conviene que el cuerpo unido al alma cante de viva voz las alabanzas de Dios. Es algo muy interesante porque sin duda se contrapone con otro pensamiento eh, que es muy común en la Edad Media, que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Es decir, el cuerpo es esa masa pecaminosa en donde está dentro el alma pura por un tiempo y que claro, cuando se muera va a liberarse de esa prisión. Pero Hildegarda no piensa lo mismo porque precisamente ella menciona que es más bien el vestido del alma, ¿sí? El cuerpo finalmente se une con el alma en una parte que debe precisamente dar vida a esa voz en alabanza a Dios, ¿no? Entonces, es muy importante esta puntualización que haces, porque si se dan cuenta, es una propuesta muy distinta, es lo que quería llegar también. Estas mujeres están dando una vuelta a la concepción del cuerpo, del alma, todo eso, para hablar desde una percepción de unión, ¿no? Del cuerpo como tal con lo que hay dentro de sí. De nueva cuenta, están todas estas cuestiones de los cánticos, como muy bien mencionas, Max. Claro, está todo lo pitagórico, ¿sí? Es decir, esta unión entre los números, la música, cómo se compone la música. A ver si da tiempo, me gustaría atrás, pero quisiera encontrar el pasaje de la Divina Comedia donde alude precisamente Dante a los sonidos de las esferas celestiales, cómo se escuchan, que les repito, en el infierno, ¿qué es lo que escucha Dante? Lamentos, ¿no? En el purgatorio, ¿qué es lo que escucha? Lamentos sí, pero oraciones, porque en el purgatorio hay que orar para poder salvarse y pasar al paraíso. Pero en el paraíso lo que va a escuchar son las melodías celestes, ¿no? Precisamente esa es una gran diferencia de los sonidos que se va a observar a lo largo de la Divina Comedia. Quiero pasar a otro pasaje que habías mencionado tú, que está acá. Estaba en donde, cuando hablaba de su niñez. Ah, aquí está. Y lo de la infancia. Aquí está, ¿no? Habla desde la infancia. Ella dice que precisamente es algo, ¿no? Que dice en la visión, mi espíritu, como Dios lo quiere, es un don, como lo mencionaste tú, se eleva a las alturas celestes según las diversas corrientes, se dilata entre diferentes pueblos, por muy alejados que se encuentren. Y cuando veo estas imágenes de esta manera, las percibo según las formas cambiantes de nubes y de otras cosas creadas. Pero no las oigo con mis oídos corporales. Aquí ya empieza la parte corpórea. ¿Sí? Y está lo que ahorita mencionaba Erika, cómo el alma tiene sus propias cualidades para entender lo que la está rodeando.
ni en los pensamientos de mi corazón. No las percibo con ninguno de mis cinco sentidos, solamente en mi alma, con los ojos abiertos, de tal forma que jamás he conocido la pérdida de conciencia, del éxtasis, pues veo estas imágenes en estado de vigilia, tanto de día como de noche, y estoy continuamente afectada por enfermedades y por grandes dolores que me amenazan de muerte, aunque Dios me ha sostenido presente. Esto es muy importante, precisamente, porque si Legarda, claro, está planteando, como se dan cuenta, un momento, dice ella, de enfermedad y de amenaza de muerte. Pero ya después, en el desarrollo de la mística, vamos a notar que cuando el místico por fin logra esa unión con Dios, esa forma de ver a Dios, ¿qué es lo que pasa? Llega a un estado de éxtasis tal el alma, que incluso hay una muerte momentánea, porque el alma no soporta ver tanta magnificencia de Dios, ¿no? Lo mismo le pasa a Dante. Dante observa precisamente a Dios, incluso hay algún momento polémico en la Divina Comedia, porque incluso cuando ve a Beatriz bajar del cielo, poder al purgatorio para llevárselo al cielo, hay un momento también de muerte ahí, que está viendo a su máxima divinidad, pero bueno, eso es una cuestión amorosa. En la parte mística, cuando el místico ya está ya unió, ya está observando a Dios directamente, está esa muerte porque no aguanta el alma tanto poder frente a sí, ¿no? Y aquí ya desde Hildegarda estamos observando ese anuncio de esa cuestión. Ella menciona la enfermedad y esa amenaza de muerte que después va a ser totalmente desarrollado por las místicas. Eh, ¿Quieres comentar algo más? O ajá, efectivamente, ¿no? Sí, esto lo estamos viendo ya desde una tradición grecorromana. Eh, Hay que recordar incluso, y hablando de lo grecorromano, pues la música también tiene mucho que ver en lo grecorromano. Hay que recordar que Orfeo precisamente es uno de los personajes que a partir de la música puede controlar a voluntad la naturaleza, ¿no? Ya desde ahí tenemos, hablando ya de la música, por ejemplo, un antecedente de cómo la música puede trascender más allá de la naturaleza, ¿no? Y los seres, tal. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Erika. Bueno, nada más así como, me llamó mucho la atención cómo esta cuestión del sonido de la música se traslada al sonido de la voz, de la palabra, ¿no? Esta palabra que va a dar el sentido, ¿no? De esta divinidad y cómo la desarrolla en tres cosas, ¿no? Dice que es el sonido, la expresión y no creo que otra decía ella, pero me pareció importante cómo se relaciona esta cuestión de la música hacia el sonido de la palabra como tal. Sí, muy bien, muy bien observado. Eh, claro, porque aquí hay dos cuestiones con la palabra. La palabra, hay que recordar que cómo se difunde precisamente, no hasta desde viene desde lo bíblico, ¿no? Cómo se difunde precisamente la moral cristiana, cómo se difunde las lecciones de Dios, cómo se difunde eh, precisamente toda esta cuestión de el amor, todo esto, pues a partir de la palabra. Y Cristo es la viva representación de eso. Solamente a partir del diálogo y de las lecciones con sus discípulos, Cristo puede difundir lo que Dios, el objetivo, ¿no? El amor a Dios, todo esto, es la palabra tan importante. Y en la Edad Media es todavía más trascendental con los sermones, porque hay que recordar que la mayor parte de la gente no sabe leer ni escribir. Entonces, a partir de la oralidad es que se está introduciendo toda la lección hacia Dios, todas las historias bíblicas, y es la segunda parte que quería comentar, la oralidad, su importancia, ¿no? Que justamente es ese vínculo entre las lecciones, el carácter didáctico de estos escritos,
ya dentro de la parte de difusión, ¿sí? La oralidad tiene mucho que ver y la palabra que toman, pues precisamente cómo en la palabra eh, están estas cuestiones, ¿no? Quiero leerles, aquí está unas partes de la Divina Comedia donde menciona la música. Um, no sé, como que no está como tal. No, pensé que venían los extractos de la música, si no, eso sí lo pongo en la siguiente sesión de, de la música en la Divina Comedia. Bueno, ¿alguien más quiere comentar otra cuestión? Quisiera también bueno, pueden levantar la mano si gustan, pero me quiero ir un poquito también a la otra lectura. De lo de Hildegarda, acuérdense que la próxima sesión voy a pues, mostrar las imágenes que conectan todo lo que está expresando en sus sesiones para ver cómo es lo pictagórico, lo simbólico ya dentro de ella. ¿Sí? Quiero hablar un poquito sobre esto. Ya. Quiero hablar un poquito sobre sobre Martina de Magdeburgo y la luz resplandeciente, y que vamos a ver precisamente ya aquí una transformación, ¿no? Por ejemplo, aquí está esto de la dama alma, que es muy importante. Sí, esta parte, ¿no? Aquí ya estamos en una transición cuando dice Matilde: quedaos, dama alma, ¿qué ordenáis, Señor? Que os desnudéis. Oh Señor, ¿qué me sucederá? Hasta tal punto, dama alma, os haré parte de mi naturaleza, que nada de nada subsistirá entre vos y yo. Jamás a ningún ángel se le concedió por una honra el honor que a vos os he dado eternamente. Por eso debéis despojaros de estas dos cosas, el miedo y la vergüenza, así como de todas las virtudes exteriores. Son únicamente las que portáis en vos misma por naturaleza, las que os es preciso de experimentar. Arriba. Eternamente, en vuestro noble deseo y vuestra ansiedad, sin fondo lo que colmaré eternamente con mi sobreabundancia infinita. Quería leer un poquito de esta obra precisamente porque, si se dan cuenta, aquí ya lo que había mencionado, ¿no? Es otra forma de unión con Dios, y le está ordenando precisamente unirse en su desnudez al alma, que es algo que se va a explotar muchísimo más con las demás autoras. Precisamente es esta aniquilación de los demás elementos externos, como el miedo y la vergüenza, para precisamente, incluso aquí lo menciona, como todas las virtudes exteriores, solamente queda el alma en ella misma y sola para poder lograr ese regreso a Dios como desde el estado primigenio, ¿no? Antes de la creación, cuando Dios precisamente todavía era uno con el alma humana. Es muy importante ver cómo hay matices entre Hildegarda y las beguinas en esta cuestión. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Algún pasaje que les haya interesado? Otra cuestión de lo que hemos explicado. Profe, Sí, en un principio a mí me pareció como un poquito cuestionable esta devoción a Dios, que ya que mencionaban sobre los tres amores, ¿no? El amor a sí mismo, el amor en sí a Dios y el amor al prójimo. Me preguntaba cómo era ese tipo de amor, ¿no? En sí, el amor a uno mismo. Y cuando leía a Hildegarda me parecía como que yo, por ser mujer, el ser más mísero, ¿no? El ser más... Pero hace rato usted mencionaba que
pues esa también era una forma de llegar a Dios, ¿no? Hasta el desprecio de uno mismo. Pero sí tiene que ver con esta cuestión de ese, pues de ese amor a sí mismo. Eso es como una manera, es que se me hace como muy contradictorio, ¿no? Bueno, no sé, quizá porque lo estoy viendo desde este tiempo, desde este contexto, ¿no? El amor a uno mismo, pero en la lectura de Hildegarda, pues sí me parecía como esto de yo por ser mujer, el más mísero ser, ¿no? O sea, pero que es un diálogo con Dios en donde se desprecia hasta uno mismo. Entonces, ese era el amor a uno mismo en ese contexto. Ese amor en realidad era así, porque decía, pues, entonces, ¿cómo es ese amor? O sea, sí amas a Dios, pero como al grado de hacerte como un ser tan vil, tan ínfimo, ¿no? Ujú. Bueno, hay que recordar que ese es un planteamiento de San Agustín, ¿no? El amor a uno mismo al grado de despreciarse, ¿m? Y enfocar ese amor a Dios. Claro que como lo mencioné, Hildegard tiene sus propias características, ¿sí? Eh, la referencia a que es mujer, sin duda, tiene que ver con un elemento retórico en primera instancia, que es precisamente la humildad, ¿no? La capacidad de benevolencia en cuanto a mostrarse como no conocedora, como no merecedora, todo eso. Y en segundo término, sí es eh, un amor dedicado a Dios, entendido, y hay que recordar que Hildegard tiene muy bien ubicada la jerarquía, ¿sí? Dios está en el plano máximo, el hombre está en un plano inferior, ¿sí? Por tanto, eh, el amor debe entregarse a Dios como tal, ¿sí? Eso no significa que uno mismo se desprecie. Por eso Hildegard tiene esta cuestión del microcosmos y el macrocosmos. Es decir, el alma que nosotros poseemos es un microcosmos, está en relación con Dios, ¿sí? Y por tanto en nuestro ser como tal, en nuestras actividades, reproducimos el macrocosmos divino. A lo mejor es que choca un poco, claro, porque sí, tenemos esta cuestión contemporánea del amor a sí mismo y todo esto, ¿no? Dedicarse a uno mismo y eso. En ese tiempo, no, claro, no está como toda esta modernidad, pero está más bien entendido el ser uno mismo como creación divina. Eso es una renovación que plantea Hildegard, precisamente, y que está en vínculo con lo que les decía también, entender el exterior como parto, todo como una creación divina, merecedora precisamente de eso. Entonces, el amor a sí mismo sí debe entenderse como esa cuestión, como una dedicación al alma creada por Dios, no un desprecio. Incluso ya con las nebuinas, eh, este clérigo Guillermo de Santierri, precisamente, él plantea esta cuestión. El hombre merece llegar a ser, no Dios, pero sí lo que Dios es, ¿no? Es decir, no claro la máxima divinidad, porque eso ya no es posible, pero sí lo que Dios es en tanto el alma purificada, ¿no? Y ese merecimiento de uno mismo, lo que uno mismo merece como humano, como replicación del alma, replicación de lo divino, ¿sí? Hay que recordar que esta máxima de que nacemos de Dios y de su gracia, todas estas cuestiones. Entonces, es ese merecimiento que está en el planteamiento de uno mismo. Y claro, como lo dije, es diferente a lo que plantea San Agustín, sí plantea un amor a sí mismo, pero es un extremo de despreciarse, ¿no? Sí, sí contesté tu respuesta. Tiene que ver mucho con el merecimiento a uno mismo. Sí, profe. Sí, gracias. Bien. En estos últimos 5 minutos, ¿alguien quisiera agregar alguna duda más, alguna cuestión más? Aquí les estoy poniendo ya el programa para que observen qué autoras siguen. Tenemos
a Beatriz de Nazaret, ¿sí? Aquí ya están las páginas indicadas, y a The Witch de Amberes. Ellas sí ya están completamente insertadas en un modelo de mística cortés. ¿Sí? Pero, de todos modos, al inicio de la siguiente sesión, vamos a ver la parte pictórica de las visiones de Hildegarda para ver cómo precisamente ya en la propuesta de las siguientes místicas observaremos un planteamiento que tiene que ver siempre con lo pictórico, sobre todo en estas cuestiones en donde los verbos más importantes, como ya lo observamos, son el ver y el oír, pero sobre todo el ver, ¿sí? Porque habrá momentos en donde los místicos solamente vean y ya, no hablan ni nada, porque claro, frente a la divinidad es imposible expresar alguna palabra, ¿no? Pues bueno, eso lo vamos a ver ya después. Bueno, sí, Max. Sí, solo para finalizar, en fin, en Matilde, bueno, de hecho no conocía de ella hasta la clase de hoy. Eh, claro, hay mucha, bueno, su lenguaje es bastante sensual. Sí, claro, tomando justamente el Cantar de los Cantares, ¿no? Que justamente acá también lo hacen referencia, y de hecho parece una segunda parte del Cantar de los Cantares, ¿no? Sí. Porque sí, tiene metáforas bien sensuales, bien físicas, ¿no? Incluso voluptuosas, podríamos decir. Y claro, ya se ve la influencia de la Cortés, ¿no? Y claro, de este éxtasis místico que tiene, ¿no? Bueno, solamente eso que claro, acá es bastante distinto a Hildegarda, porque claro, ella no tiene estas expresiones, pero en Matilde sí, ¿no? Y es interesante cómo es que se expresa la mística, ¿no? En estas diferentes autoras, también según las mismas imágenes que te plantean con sus oraciones, con sus palabras, ¿no? Bueno, solamente eso. Gracias, man. Sí, en la siguiente clase podemos también, y es necesario también leer otros pasajitos de Matilde, porque hoy nos enfocamos un poco más en Hildegarda, pero es porque sí, como lo mencioné, ya con Matilde estamos en la parte de la inicio de la introducción del amor cortés. Y ahí sí tiene mucho que ver lo sensorial, el cuerpo, cómo está sintiendo el cuerpo, pero también cómo está sintiendo el alma, ¿no? En Hildegarda hay más priorización de lo que ve, de lo que escucha. Matilde ya retoma los elementos del amor cortés, porque hay que entender, esto es muy importante, tanto el amor cortés como el amor místico, lo que buscan es ese amor purificado, ese amor perfecto, ¿no? Y entonces en eso van a coincidir los dos, pero también en eso los dos van a tener sus particularidades. Y, y bueno, pues justamente es esta cuestión del Cantar de los Cantares que de verdad pueden, si tienen tiempo, léanlo, lean claro, porque hay muchas traducciones del Cantar de los Cantares, sobre todo en esta época medieval también, renacentista, pero lean la parte bíblica, lean esa sección, y ahí van a encontrar una gran tradición del huerto, del manantial, del amado, la amada, su unión, todo eso, de verdad léanlo, van a tener un gran antecedente para comprender muchísimo de la lírica de estas autoras. Entonces, es muy importante leer el Cantar de los Cantares. Muy bien, creo que ya nadie va a añadir nada más. Entonces lo dejamos a Erika. Profe, me surgió una duda. Es que no recuerdo muy bien, no lo tengo fresco, sobre la semana pasada, antepasada, que vimos sobre esta cuestión de lo erótico, pero ahorita que el compañero mencionó sobre la sensualidad, me surgió la duda. En este contexto, habría estas, no sé si la palabra erotismo ya se había formado en ese momento, y cuál sería la diferencia entre eso sensual y lo erótico. Depende también el modelo el literario en el que estemos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos planteando esa duda en el amor cortés, eh, no hay claro, como lo entendemos hoy en día, lo erótico. Lo sensual, más que nada, tiene que ver con esos pequeños contactos físicos y visuales que tiene el amado con la amada, ¿no?
recordar que la amada no va a entregarse por completo desde la primera, sino que primero entrega una mirada, ¿sí? Luego va a entregarle una sonrisa, luego va a entregarle una prenda suya al enamorado. Todo eso ya tiene un carácter erótico en el sentido de que hay un pequeño contacto entre ellos dos, ¿no? Incluso desde la mirada, aunque no sea así tal cual tacto, pero sí hay una correspondencia. ¿Mm? Eso sí tiene que ver precisamente con eso. Lo sensual, claro, ya tiene que ver con expresiones más detalladas, cuando ya se llegue a la consumación amorosa, ¿no? Toda esta cuestión del contacto, etcétera. Lo erótico es gradual, si lo hablamos en el amor cortés. En lo místico hay que tener cuidado con esos dos términos, ¿sí? Eh, pero sí hay un trasfondo sensual, como lo acaba de decir Max, por ejemplo, en Matilde de Magdeburgo, cuando empieza a hablar de estas cuestiones de lo que siente el alma, todo eso. Entonces, ahí la distinción más bien sería precisamente lo que va sintiendo poco a poco el alma, ¿no? Esto ya sería precisamente algo muy incorrecto para la religión, pero sí hay un trasfondo erótico que tiene su tradición desde el Cantar de los Cantares, ¿sí? Un poema que se duda mucho si realmente no es un poema dedicado de Salomón a su amada, o si realmente tiene que ver de la unión entre el alma con Dios, ¿no? Desde ahí ya estamos en un problema, si te das cuenta. Tiene que ver con el amor erótico, eros, o el amor divino. Entonces, en lo místico es lo mismo, es decir, ese carácter sensorial más que nada, es un carácter sensorial, antes que otra cuestión de eros, ¿no? De lo corpóreo, de las pasiones carnales, todo eso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Erika. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su presencia, por sus participaciones. Ha sido un gusto compartir esta sesión con ustedes. Seguimos la siguiente sesión con las místicas. Ahora nos vamos a ir precisamente ya con la propuesta, ahora sí insertada en el amor trovadoresco y eso que lo iremos detallando. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en 2 semanas. Que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego, profe. Buenas noches. Adiós. Gracias, maestro. Hasta luego, chao. Adiós. Bonita semana. Adiós. Gracias, maestro. Hasta luego a todos.